de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque en un momento dado Dios le dio la oportunidad para adorar, para adorarle. Y esa oportunidad fue que uno adoró de acuerdo al sentir de su corazón, que no era malo, y el otro adoró conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice que cuando le tocó la oportunidad a Caín, dice que Caín escogió de lo mejor de las gavillas, lo mejor de las gavillas. El sentir del corazón de Caín no estaba equivocado, era su mejor inspiración natural, y dice que la puso sobre el altar y no encendió, sino que fue rechazada por Dios. Fue una adoración muy humanizada, fue una adoración no en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo si el corazón lo puso sobre el altar? Caín no hizo nada malo, no mintió a Dios, eligió lo mejor de las gavillas, dice la Escritura. Es lo mejor que puedo presentarle a Dios. Pero a veces lo mejor que yo puedo sentir no es la voluntad de Dios. Yo puedo venir aquí a adorar a Dios con todo mi corazón, pero si tu corazón no es conforme al corazón de Dios, tus gavillas no van a ser recibidas. Es por eso la recomendación y el consejo que tú estés con Dios toda la semana para saber cuál es la perfecta adoración para Dios en lo personal. Amén. Amén. ¿Y por qué la de Abel fue bien recibida? Porque la de Abel dice que tomó el becerro gordo, ¿cierto? Y bueno, todo lo procesó y lo puso sobre el altar. Cuando se asa carne sin sal, huele mal. ¿Sí o no que huele mal? Huele mal. Pero ese sacrificio era la perfecta revelación profética del Cordero que había de venir a quitar los pecados del mundo. Amén. Entonces fue el primer sacrificio en la perfecta voluntad de Dios, el becerro gordo, ¿bien? Allí se sacrificó un cordero. El mejor sacrificio y la mejor adoración es cuando yo tengo, por supuesto, al Cordero de Dios en primer lugar en mi adoración. Amén. En mi adoración. Mire, hay muchas formas de adorar, pero no toda la adoración le agrada a Dios. Tenemos otro ejemplo, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote, de Aarón. Ellos tenían el propósito en el tabernáculo de adorar, pero ellos quisieron en un momento dado adorar a Dios y dice que levantaron un fuego extraño, o sea, así literalmente dice la Biblia, un fuego extraño delante de Jehová, y fue rechazado no solo su incienso, sino que cayeron los dos culminados muertos delante de la presencia de Dios. Ni hablar de Finis, ¿cierto? Los hijos de Eli, otros que nos dan un muy mal ejemplo para adorar al Señor. Por eso es necesario, creo yo, buscar a Dios durante la semana. Aquí, cuando nosotros venimos aquí, aquí debe estar el derrame del fluir del Espíritu Santo. Pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros de buscar más del Señor. Por eso yo repito, tenemos que inspirarnos en la casa, apartar un tiempito para Dios, orar al Señor, adorar al Señor, escuchar música cristiana. Los que trabajamos a veces salimos y estamos en ambientes totalmente ajenos a lo de Dios. Y a veces hasta antagónico, porque en nuestro oído llegan groserías de los tipos donde se relacionan, dialogan, etc. Y eso todo es parte de la humanización que te llega a ti, pues te llega, y tú no puedes venir aquí con todo eso. Tú tienes que descargarte en la casa, con el Señor ahí. Que la balanza sea más espiritualidad que humanización en tu vida. Y esa balanza va a depender del tiempo que tú inviertas con el Señor, la espiritualidad. ¿Sabes? Mira,
Y el otro día compartimos, en un momento dado fue esto. Lo podemos ver en los documentales, en las tribus de África sobre todo, ¿cierto? Y también a través de la historia, pues. Los mismos, por ejemplo, los incas adoraban el sol, ¿cierto? Los incas. Pero, ¿sabes? Los altares que construían los incas sin tener una revelación del Dios creador. ¿Ah? Los altares y cómo adoraban y sacrificaban a Dios. Y un temor y un respeto, ¿cierto? Y una veneración a su Dios, el sol. Impresionante. Las tribus en África le danzan a su Dios. El otro día yo decía esto, le adoran a un palo, le adoran a una piedra, pero la veneración y se postran delante de ese Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Dios viviente dentro de nosotros? ¿Qué te importa que lo que piense Rafael, la Juana, la hermana Pepa? Si yo siento aquí postrarme, me voy a postrar. Quiebra el paradigma. Quiebra. Cuando quebramos, eso le encanta a Dios. ¿Ah? Por ejemplo, David fue uno de los que quebró el paradigma y ya estaba obsoleto en el pueblo hebreo. ¿Ah? Entró de una forma diferente al altar, ¿cierto? Hacia donde todos entraban así solemnemente. Este otro entró con pandero y arpa, ¿cierto? Al lugar santísimo, y eso le agradó a Dios. Amén. Le agradó el toque, ¿no? Lo que le agradó es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Entonces, es eso. Vamos a escudriñar las escrituras. Yo quiero bendecirles con una palabra en Hechos. Qué grande es el Señor, creador del universo. ¿Te acuerdas? Aleluya. ¿Te acuerdas de ese corito? Sí. Lo cantamos cuando veníamos por el desierto caminando a Canaán. Aleluya. ¿Sí? ¿Te acuerdas ya? Sí, mucho. Aleluya. Señor. Vamos a conocer un poquito más de las escrituras. Aquí en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17. Es una palabra que ustedes se la saben de memoria. Pablo en Atenas. Vamos a aprender un poquito más de Pablo y también del contexto griego. ¿Ya? Y espero que el Señor nos bendiga con esta palabra. Mi intención no es enseñar la historia ni geografía. La idea es que podamos traer una palabra revelativa a nuestro espíritu. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga en esa área. Tenemos que crecer como iglesia. Tenemos que crecer en lo sobrenatural. Amén. Tenemos que crecer en el espíritu espiritual. Amén. Sí, Jesús. Bien. Dice el capítulo 17, versos 16 y 17. Capítulo 17, versos 16 y 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a leer el 18 para no descontextualizar, ¿no? Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aleluya. Amén. 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 Yo creo que oremos al Señor un poquito. Amén. Espíritu Santo,
estar en tu presencia ya es un privilegio. Y más que tú estés con nosotros aquí es un honor. Espíritu Santo, nunca te apartes de nosotros y enséñanos a honrarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a tenerte siempre en honra en nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que decimos. Amén, sí, Señor. Ahora, Espíritu Santo, aquí estamos convocados como iglesia. Yo doy gracias por cada uno de los que se abnegan y pueden estar aquí. Amén. Se niegan a sí mismos para poder estar aquí, en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Aunque breve, más creemos que tú nos hablarás a nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. Te amamos, te servimos y queremos darte lo mejor. Lo mejor de nosotros. Recíbelo en esta hora, Señor. Aún no siendo nada, nada queremos ofrecer. Lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. El apóstol Pablo dice que venía llegando a Atenas. Poquito antes había estado en Tesalónica. Tesalónica y Atenas son ciudades griegas que están en la meseta asiática. En la meseta asiática, en el mapa, no sé si alguien tiene el mapa aquí. ¿Qué es la meseta asiática hoy en día? Hoy día es Turquía. Bien, Turquía. Y allí llegó el apóstol Pablo. Bien, venía prácticamente arrancando de Tesalónica, porque los hermanos de Tesalónica, más específicamente los judíos que estaban en Tesalónica, rechazaron la palabra que el apóstol Pablo les impartía allí en la sinagoga. Y en esencia era el evangelio de la resurrección de un hombre llamado Jesús. Entonces lo querían linchar en Tesalónica y tuvo que arrancar de allí y esconderse en una casa de cierto hermanito que se llamaba Jasón. Gracias a Jasón, Pablo pasó la noche y tempranito partió. Y aprovechando, antes de pasar directo a Atenas, dice que pasó a otro pueblito cercano, cerca de Bailahueque, que se llamaba Berea. Si usted se fija, Berea está entre Tesalónica y Atenas. ¿Bien? Dijo, voy a pasar por la Berea, no por la calle, voy a pasar por Berea. ¿Ah? Y los hermanitos de Berea eran, no nos miremos en menos, allá había gente de excelencia griega, de estatus, gente de la alcurnia, gente del abolengo griega. Los griegos eran excelentes en su modo de pensar y de vestirse y de expresarse, pero también había judíos. Pero los hermanitos de Berea decían que recibieron la palabra con mucha gracia, ya que hay algo digno de imitar de los hermanitos de Berea. Dice que cada palabra que el apóstol Pablo desataba o entregaba, dice que ellos iban a las escrituras para ver si era verdad lo que el hermano ella decía. Y eso es digno de imitar. Ir a las escrituras, no tragarse todo lo que se dice de repente, porque todos quieren hablar, todo el mundo quiere hablar. Y cuando ustedes se meten a YouTube, todos hablan. Entonces, de repente es bueno ir a las escrituras y escudriñar para ver si esas cosas que se dicen son así. Amén. Y eso hacían los hermanitos de Berea. Pero allí estuvo poquito entre comillas, estuvo 3 semanas el apóstol Pablo. Estoy hablando de la primavera del año 50 de nuestra era. El año 50. Eso significa que 17 años atrás recién habían crucificado al Señor de gloria. ¿Ah? Nos estamos introduciendo en lo que es la cronología de los tiempos. El año 50, él coloca como propósito ir a Atenas. Los mismos hermanos le dicen al apóstol Pablo, es necesario que vayas a Atenas. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? Bien, todos sabemos, Pablo de Tarso. Primeramente lo llamaban Saulo, ¿cierto? Fariseo de fariseos, maestro en la teología antigua, experto en la Septuaginta y ahora experto en lo que era la Didaché,
que eran ciertos principios de la vida de Jesús que estaba estableciéndose en la iglesia primitiva. Pablo, experto en aquella área teológica, pero también se dice que el apóstol Pablo, por ser de Tarso, él estudió en las universidades más grandes de aquel tiempo, en la Universidad de Tarso. Él estudió filosofía y letras. Allí conoció a este amado amigo llamado Lucas. Lucas estudiaba medicina en Tarso. Y Lucas se interesó en la filosofía o en la letra. Algo tenía este hombre llamado Pablo, ¿cierto?, que atrajo al médico amado. Siempre va a haber algo en nosotros que va a atraer a alguien. Y esa gracia que tú tienes, escucha bien lo que voy a desatar aquí. La gracia que Dios ha puesto en ti, si tú la desarrollas, ¿cómo se desarrolla? Espiritualizándola. Menguando para ti, haciendo que el hombre interior sea desarrollado en ti, Cristo en ti. Esa es la gracia que Dios ha puesto en nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, esa gracia es una gracia de atracción. Esa gracia es atractiva para el mundo que no tiene esperanza. ¿Ah? La tía, la abuelita, el vecino, el amigo de repente dialoga contigo y él discierne que hay algo en ti que es diferente. Y esa es la gracia que Dios ha puesto en ti. Esa es la oportunidad de hablar del Señor. Es la oportunidad que nos da Dios para extender la luz entre las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, el apóstol Pablo tenía ese tipo de enseñanza, si se quiere. El hombre era cultivado y experto en filosofías y letras, y él conocía muy bien la cultura griega. ¿Ah? Lo podemos saber por la expresión de sus cartas. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Bien? Entonces, el hombre era un académico en el fondo. Fariseo de fariseo, maestro de la ley, pero ahora maestro del espíritu. Amén. Aleluya. ¿Cómo nos cambia el Señor, Clarita? Antes éramos negros, hoy lo es bonito. ¿No? Y ahora somos blancos. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo nos cambia el Señor? Pero eso es lindo pero eso es hermoso cuando alguien puede testificar de ti. Cuando abría la boca, ay. Pero ahora te gusta escucharlo. ¿Ah? Mira su mirada, cambió su mirada. ¿Ah? Hasta su manera de andar. Antes caminaba así, ahora camina. Entonces el apóstol Pablo era un tipo erudito. No lo miren que así como la iglesia pentecostal te queda la vuelta. Ya. Él era erudito, era experto en las escrituras y en el idioma griego. Su madre era de nacionalidad judía. Su padre era romano. Por eso él pudo apelar al César en el último y cuarto viaje misionero. Parece que vamos a tener que estudiar la Bien, entonces Pablo, cuando le dijeron, ¿sabes, hermanito Pablo? Es necesario que vayas porque hay una sinagoga también en Atenas. ¿Sabe quién es que era Atenas en ese tiempo? Atenas, hasta el día de hoy se le llama la Acrópolis. Acrópolis quiere decir ciudad alta. Allí hoy día testifica el Partenón. Hoy día está el Partenón, el Erecteón. Son dos baluartes y estandartes de la cúspide del conocimiento y la sabiduría griega de aquel tiempo, donde en el Partenón se levantaba una figura de 20 metros que era la diosa Minerva y diosa de la sabiduría Atenea. Entonces era la cúspide incluso a nivel mundial de la sabiduría y las ciencias. Hasta el día de hoy, el pensamiento griego, hasta el día de hoy, ha sido nuestra influencia para el mundo occidental. ¡Alguien que diga aleluya! ¡Alguien que diga amén! Bien. Amén. Entonces, el hermano Pablo decide ir a Atenas. Aleluya.
¿Me están siguiendo? Amén. Amén. ¿A dónde fue el hermano Pablo? Atenas. A la antena. Atenas. A Atenas. Atenas. Fue a Atenas. Y aquí empieza lo bueno, lo rico. Ya tenemos un antecedente de quién iba para allá a Atenas. Un tipo conocido en la cultura griega. ¿Bien? Y se deja caer a Atenas. Y dice que cuando llega a Atenas y comienza a entrar por los pasillos y las escalinatas de mármol, y comienza a ver las palestras, las estatuas a diferentes dioses, los dioses que muchas veces nosotros hemos estudiado de la perspectiva mitológica, a lo mejor al dios Zeus, ¿cierto? Se adoraba a Poseidón, y así a muchos de los dioses griegos, y allí estaban las estatuas, y dice que Pablo al ver la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía. Amén. ¿No es una buena actitud? Es bueno. ¿Se enardece su espíritu al ver nuestra ciudad entregada a la idolatría? Cuando pasa al frente de templos que no son del Dios vivo, ahí en la esquina hay uno. Si no es al Dios vivo, entonces se está adorando a demonios. ¿Ah? ¡Aleluya! Y dice el apóstol Pablo que veía las palestras, veía las columnas, veía cómo estos hombres adoraban las neuronas, la filosofía griega. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y allí el apóstol Pablo, al ver cada palestra, al ver cada estatua, dice que entre todas ellas había una muy especial. Al Dios No conocido. Al Dios no. Amén. Repíteme eso No conocido. más fuerte. No conocido. Al Dios Al Dios no conocido. no conocido. Amén. 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 Dígame, hermano Samuel, al Dios. No conocido. ¿Será un problema solo de los griegos? No. Está muy problema también. Ah, Está hoy. si esta palabra la actualizamos, es cierto, el Señor nos liberó de todas las palestras y de todos los ídolos que había en nuestro corazón. Pablo lo dice en Corintios 12. Antes llevábamos como ídolos mudos dentro de nosotros, pero hoy día que tenemos la verdad revelada, ¡aló! Amén. Algunos todavía tienen en su corazón una palestra llamada al Dios no conocido. O si no, este lugar estaría lleno. Tienen al Dios creador del cielo y de la tierra al mismo nivel suyo. Por eso les decía yo, los aztecas cuando adoraban a sus dioses, los incas cuando adoraban a su Dios, hasta el día de hoy tribus en África, como adoran a sus dioses, dioses de palo, dioses de piedras, y nosotros que adoramos al Dios vivo. Amén. Vosotros sois templo de un Dios viviente. Amén. No llevas un palo, una piedra dentro de ti ni un ídolo. Somos templos del Espíritu viviente. Amén. Sí, Jesús. De alguien que se mueve, de alguien que tiene... Es una persona, tiene voluntad, tiene acciones, tiene decisiones, tiene Amén. guía, tiene desarrollo, te revela, te conoce. Pero ¿cuál es nuestro problema? La espiritualidad que no desarrollamos dentro de nosotros. Porque tú crees tener un Dios, pero para ti es un Dios no conocido. Ese es un gran problema. Iglesias enteras, desde los pastores, desde los obispos, hasta el diácono, tienen al Dios no conocido. Amén. Iglesias completas basadas en organizaciones y tienen al Dios no conocido. Mire qué interesante lo que voy a decir ahora. Los judíos que perseveraban en el judaísmo
ellos defendían su religión aférrimamente porque ellos tenían al Dios de la verdad. Ellos sabían que era el Dios creador del cielo y la tierra, quien se había revelado a Moisés, y Moisés había escrito las leyes, y ellos sabían que eso venía del Dios creador, y era verdad. ¿Estaban equivocados o no? No estaban equivocados. Nuestra Biblia, Reina Valera 1960, tiene la verdad. Pero ellos carecían de un Dios viviente. Hay una gran diferencia en conocer la verdad, teología, y otra cosa es conocer al Dios. Amén. Al Dios de la teología. Amén. Jesús. Amén. Podemos tener una forma de culto aquí, pero no te equivoques, porque mi Dios no habita en templos hechos por manos de de hombre. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Ese es mi Dios. Aleluya. Ese es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Por eso nos podemos postrar. Porque no estamos delante de una piedra, delante de un palo, sino delante de un Dios vivo. De un Dios vivo. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién eres? ¿Quién eres para abrirte esa puerta? Hasta el día de hoy, en algunos países donde está la monarquía, donde hay reyes, se dice que cuando va pasando el rey, nadie puede estar a la altura del rey. Por eso la venia. La venia indica que tú estás más bajo de esa autoridad. ¿Cuánto más nosotros aquí? Estamos hasta el rey de reyes. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces tenemos que doblar nuestras rodillas alguna vez aquí. Aquí. Sí, Señor. Y adorar al Creador, a nuestro Redentor. Amén. 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 Sí, Señor. Él nos constituyó reyes y Sacerdotes. aleluya. Amén. El sacerdote fue constituido para adorar. El sacerdote desarrollaba el incienso. El incienso era un olor agradable delante de Dios en el tabernáculo. Nosotros aquí somos sacerdotes. Diga conmigo, aquí soy sacerdote. Aquí soy sacerdote. Pero fuera de estas paredes somos reyes. Fuera de estas Amén. paredes somos reyes. Amén. Amén. ¡Aleluya! Porque aquí el único rey es nuestro Es Dios, Amén. Sí, Jesús. creador del cielo y de la La tierra tierra. y de todo lo que en ellos hay. Y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por por Él. Él. Amén. Sí, Jesús. Todas las cosas en Él, Subsisten. que yo también. Por eso todo lo que respira, Alabe a Jehová. ¡aleluya! Amén. ¡Gloria! Te alabamos, Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Amén. Doxa en griego, gloria. La gloria de Dios tiene su peso. Amén. No es liviana. De tal manera es su peso, dice la Escritura, que cuando empezamos a adorar, dice que baja el manto, la atmósfera de Dios, dice de tal manera que ese peso de gloria, hermanos amados, va a llegar el momento que todos vamos a tener que salir de aquí. Porque donde está Dios no cabe nadie más. Amén. ¿Sabías tú o no? En el tabernáculo Moisés se levantó muy temprano un día y dijo, aquí soy yo el que mando. Pero el representante de Dios era el sumo sacerdote. Y se fue muy temprano, dijo, y se metió. Y cayó la gloria de Dios para afuera, Moisés. Porque en este tabernáculo no cabe Moisés. Amén. En este tabernáculo solamente gobierna es el Señor. Porque vosotros sois templo
del Espíritu Santo. Amén. Por eso Moisés no cabe aquí, Jorgelia ya no cabe, Benjamín ya no cabe, Clara Rivas no cabe, nadie cabe. Amén. Porque vosotros sois templos de Él, Amén. del Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Espíritu está con minúscula. Sí. Por eso es que su espíritu se enardecía. Amén. Se enardecía. ¿Sabe lo que es la palabra enardecer? Es un celo. Es un celo terrible. Hoy esta gente adora lo que no sabe. Y aún siendo gente que adora la neurona, la sabiduría, y adora lo que no sabe. Las neuronas no pueden llegar al Señor. Amén. Por eso la fe, una sola sílaba te acerca al trono. Amén. Amén. La fe, sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Amén. Fe, hermanos, adoraban lo que no conocían y aún así levantan una estatua, Atenea, 20 metros, allí en el Partenón. Ahí está. Si no me crees al mensaje, la arqueología testifica que un día allí estuvo un hombre llamado Pablo, Amén. Saulo de Tarso. Sí, Señor. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Aleluya. ¿Se está gozando? Amén. Y entra primeramente, cuando llega Pablo a Atenas, entra a la sinagoga. Lo primero que buscaba Pablo era la sinagoga, porque en la sinagoga se iba a encontrar con gente que ya tenía un antecedente, que era el antiguo pacto. Entonces él, cuando venía con la revelación de la resurrección de Cristo, juntaba la Biblia. ¿Eh? Y entró allí a la sinagoga, dice Pablo, allí en Atenas. ¿Bien? Y así discutía, dice el verso 17. Y discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Hoy día, imagínense usted, cuando yo digo el Partenón, ¿cuánto aquí saben de qué estoy hablando? Levante la mano. Cuando yo digo Partenón, ¿lo puede imaginar? Yo sé que otros lo han visto, pero en los cuales nombres no se lo saben. Tarea para la casa. El Partenón estaba en toda la parte alta, en la Ática de Atenas. Y el Areópago estaba un poquito más abajo. El Areópago también se le llamaba el Ágora. Era un anfiteatro de los griegos donde iban allí las escuelas filosóficas de aquel tiempo. Y cuando entra el apóstol Pablo, dice que fue allí. Y allí está la escuela de los estoicos y de los epicúreos. Neurona contra espíritu. El conocimiento intelectual versus la revelación. Amén. El gnosticismo versus revelación. Aleluya, usted elige. Aleluya, el gnosticismo nace del mismo corazón de Grecia. Y la revelación nace del mismo corazón transformado por el Espíritu. Amén. Y entra allí el apóstol Pablo. Lo llevaron allí. Allí se practicaba algo entre los griegos que se llamaba, entre las escuelas filosóficas, la mayéutica. La mayéutica quiere decir que ellos discutían. Esa palabra discutir en griego es mayéutica. Quiere decir que uno lanzaba una idea y el otro iba y la argumentaba o la rebatía. Y las escuelas así desarrollaban la neurona y se expandía el conocimiento. Pero cuando Pablo llega allí, comienza a hablarles y diciéndoles, me gusta el apóstol Pablo, es un hombre muy sabio. Yo creo que todos los que seguimos al Señor somos sabios. Amén. Amén. Porque solo el necio
Solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Ah? Y el principio de la sabiduría, es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Sabiduría de Dios, Amén. no sabiduría griega. Amén. Aleluya. Aleluya. Mire, verso 19. Pero ¿pero quién me ha dicho? Ya, va a predicar este. Es tan palabrero. El apóstol Pablo le quiero el palabrero. Oye, si el apóstol Pablo le quiero el palabrero, ¿qué pueden decir de uno? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué querrá decir este palabrero? Vamos a escucharle otra vez a este palabrero. ¿Eh? Dice, este es charlatán. El verso Dice. 18 o 19. 19. Ya, dice, y tomándole al apóstol le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber de qué se trata esta nueva revelación, esta nueva enseñanza? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Saben? Escuchen bien. Siempre la revelación va a ser extraña para el oído que no está afinado con el Señor. Pero si usted tiene un espíritu desarrollado, dice que el espíritu da testimonio en su espíritu de que eso es de Dios. Amén. Queremos pues saber esto. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino siempre en oír algo nuevo, ¿cuál es la nueva onda? Y el apóstol Pablo, verso 22, puesto en pie, me gusta ese término porque Jesús también en un momento dado se puso en pie, dijo, varones temuquenses, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, allí también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Oye, aló, Amén. repito, se adora a veces sin conocer. No estará muy helado allá. No. No, Luis, está muy helado para allá. Dale un día sepan, no hay nada. Los niños son los niños. Bien. Entonces me gusta lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y dice el verso 24, ¿saben? El apóstol, cuando les dice eso, es porque el apóstol Pablo está interiorizado no solamente de la lengua, del idioma griego, sino que también está interiorizado de la poesía griega. Ellos eran amantes de eso, ¿eh? de los dramaturgos, de los actores, ¿cierto? Que en la palabra griega de actor incluso la conocemos muy bien. ¿Cuál es? Hipócrita. Hipócrita. ¿Eh? Entonces, son palabras que hemos estado conociendo. Bien, entonces les dice el apóstol Pablo, miren el mensaje que se pega, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, está hablando del Dios no conocido, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe? Oiga, por favor. Yo creo que hay evangélicos que no saben eso. Lo sacan del templo y se les arma la fe. ¿Sí o no? ¿Cierto? Por eso es bueno ser un poco nómade. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando dice eso, hermanos, amados, miren, aquí lo voy a llevar a otras más profundas, miren. Van a aprender, pero algo bueno. Sí, aquí me bendijo ya algunos abriles. Pero es hermoso cómo la Escritura habla por sí sola. Bueno, Jesús lo dijo, ellas van a dar testimonio de mí.
Mire, los griegos tenían un pensamiento de búsqueda del origen de todas las cosas. Yo creo que me siga porque no lo voy a repetir esto. Una de las necesidades trascendentes de los griegos era la búsqueda del origen de la vida y de todas las cosas. Entonces, para ellos, desarrollando tanta neurona, que llegan a un extremo máximo de la inspiración humana y dicen esto: el origen de todas las cosas se llama logos. Logos. Entonces, cuando a un griego se le decía, ¿qué es el logos? Ellos decían, es el origen de todas las cosas. Pero no era un Dios. Entonces, miren, yo creo que lo voy a llevar a Juan, capítulo 1. No lo busquen, solamente créanme. Juan, esta carta se escribe el año 90 de nuestra era. Juan, el Señor le dio tal revelación a Juan, el año 90, que tuvo el mismo confrontamiento con los griegos. Por eso Juan es una carta que revela a Jesús como el Hijo de Dios. Y miren lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Yo quiero que me sigan, por favor, yo quiero que esta palabra les bendiga. Entonces Juan, sabiendo que los griegos tenían esa inquietud de saber más allá, les dice, varones griegos, no, esa la puse yo, pero en el capítulo 1, verso 1, dice así: en el principio era el verbo. ¿Cuál es la palabra griega de verbo? Logos. Era logos. Entonces Juan le dice, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logo era Dios. Entonces los griegos decían, se encontraban con un personaje atrás de su credibilidad. Entonces el logo es Dios. ¿Sí? Él es el verbo traducido. Y Juan le sigue hablando y les dice, este era en el principio. Escuche bien lo que voy a decir aquí ahora. Esta palabra principio viene del griego arché. No es el principio del principio que habla Génesis. El principio donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio de una creación física. En cambio, este principio es el principio de los principios de la eternidad. ¿Lo alcanza a captar? Sí, amén. ¿Sí? Lo predico Juan 3:16. Mire, este estaba en el principio de los principios con Dios, les dice Juan, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, le dice a los griegos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Pero más, ustedes, les dice Juan, amaron más las tinieblas que su luz. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte es no tener la revelación de un Dios vivo. Repito, yo no quiero pasar por alto este mensaje. Para muchas iglesias evangélicas, para muchas, tienen una estatua al Dios no conocido. Jesús fue llevado como cordero a la cruz, pero resucitó como el león de la tribu de Judá. Amén. Usted aquí mientras adora es cordero. Cuando usted sale de estas cuatro paredes, usted es un león. Amén. Amén.
Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, mientras están aquí adentro, como palomas, mansos, pero afuera, astutos como serpientes. ¿Sabe por qué? Escuché un predicador un día dijo, es lo más ridículo andar como cordero toda la vida. Porque el cordero es un animal tan sumiso, que no tiene idea de lo que pasa por el lado y más encima es curioso. Pero acérquese a un león. Cuando el león anda cerca, hasta el caballo se resiste a pasar por ahí. ¿Sí o no? Y el león, los animales lo huelen de lejos. ¿Sí o no? Amén. ¿Y el cordero? ¿El cordero? No, bueno, hermano. Servir al Señor no es andar con un pandero, no. Astuto como serpiente, mansos como paloma. Aquí como paloma, pero afuera como serpiente. Aquí como cordero, pero afuera como león. Amén. Jesús fue llevado como cordero al matadero, Amén. pero después de la resurrección es el león de la tribu de Judá. Amén. Sí, Jesús. Es el león de la tribu de Aleluya. Judá. Amén. Hermanos, no estamos adorando cualquier cosa. Búsquele. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. O sea, en toda la Escritura, no busque doctrina, busque solamente la palabra. Y Dios habló, y Dios habló, y Dios habló. Y Dios habló y dijo. Dios dijo y Dios vio. Amén. Dios dijo y Dios vio. Amén. Dios dijo y Dios vio. Si Dios está hablando aquí, es porque tenemos que ver algo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Jesús. Oh, Jesús. Gloria al Señor. Bien. Verso 30. No le quiero aburrir. Amén. No le quiero aburrir. Aunque estamos pagando arriendo, ¿cierto, Clara? Tenemos que aprovechar la instancia. Aleluya. Bien. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¡aleluya! Amén. Amén. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual vendrá el juicio de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad, Amén. su eterno poder y su sustancia, su esencia, su naturaleza, son claramente entendidas por medio de las cosas hechas, Amén. de modo que no tienen excusa. Amén. Su eterno poder, su deidad. Quiero hablar un poquito de la triunidad para que nos entendamos un poquito. Nosotros no somos trinitarios, nosotros somos triunitarios. Amén. Por eso adoramos a un solo Dios, en base a lo que yo estoy hablando. Que la iglesia muchas veces tiene al Dios no conocido. Bien. Marcos 12:29 dice, Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Uno es. uno es. Amén. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Cuando el cielo se abre, vemos a un trono. Cuando Esteban fue apedreado, dice que vio el cielo abierto y vio a uno sentado en el trono. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, dice que se abrió el cielo y vio un trono. Amén. Un trono. Cuando se abre el cielo, entonces vamos a ver el trono. Cuando se abre el cielo sobre tu vida, cuando se abre el cielo sobre tu hogar, cuando se abre el cielo sobre mi vida espiritual, cuando se abre el cielo sobre mi vida conyugal, entonces vamos a ver el trono. Hay un poder en ti. Hay un poder en ti que abre los cielos, hermano. Amén. Sí, Señor. Sí, Jesús. Un trono y a uno sentado sobre el trono. Apocalipsis 4:2. Y al instante dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Eso es trascendente para ver el cielo abierto. Sí. Y aquí un trono establecido en el cielo y en él uno sentado. 5:1, Apocalipsis.
y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora el cielo, no es que allá en el cielo hay un trono, sino que el cielo es su trono. Amén. Amén. Isaías 66, versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. En el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Cuando dice que sus faldas cubren el templo, hermanos, está hablando que su presencia, Amén. sus faldas, su presencia, tienen que cubrir este lugar. Amén. Sí, Señor. Este lugar. Voy a desatar una palabra en breve, que yo quiero que estén atentos y se va a cumplir el propósito del mensaje. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Efesios 4:6: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Amén. Jesucristo fue tentado tanto como hombre, pasando todas sus pruebas, Amén. testificando su santidad como Hijo de Dios. Jesucristo entonces fue tanto Dios como también fue hombre. Amén. Escuchen lo que voy a decir. Él es totalmente y exclusivamente, únicamente y verdaderamente y del todo Dios. Amén. Amén. Cristo es la proyección de Dios. Cristo es la proyección de Dios. Diga conmigo: Cristo es la proyección de Dios. Es la proyección de Dios. ¿Dónde está Cristo? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amén. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo se proyecta, Dios se proyecta a través de nosotros. Amén. ¿Sabe lo que es una proyección? Cuando la Jimenita coloca aquí algo aquí, se proyecta allá. Eso es proyección. Dios se proyecta a través de nosotros. Amén. Sí, Señor. ¿Qué es proyectarse? Es revelarte Amén. un futuro, es revelarte una proyección, una planificación. Dios quiere y tiene el poder de hacer y mover muchas cosas a través de ti. Amén. Solo a través de su iglesia. No hay otro ente. Aunque diga allí Salón del Reino, el reino está acá. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Todo lo que conocemos de Dios lo obtenemos por la proyección de Cristo en la iglesia. Jesús es más que Dios, porque también fue hombre. Y Él es más que hombre, porque también es Dios. Amén. Aleluya. Señor. Vamos a ver. Con razón Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Y cada uno de estos no son conceptos, es una persona. Amén. Porque también dijo: nadie viene al Padre si no es Por mí. por mí. Por eso Él es el camino, Él es la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Juan en 14:6 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos ahora al Padre. Yo creo que nos faltaría hoy día el evangélico y le diría así al Señor: muéstranos al Padre y te creeremos. Yo estoy seguro de eso. Muéstrenos a Dios y creeremos. ¿Por qué? Porque sembramos más para la incredulidad que para la credibilidad, pues, hermano. ¿Cuándo usted está sembrando con la credibilidad? ¿Sabe? Mire, es tan simple
cuando usted está en su casa, y esta misma actitud, esta actitud nada más, esta actitud, usted no ha dicho nada, pero esta actitud ya está sembrando para su fe. Amén. Porque sabe que su inclinación lo está haciendo, no lo está haciendo por pérdida de tiempo. ¿Ah? Entonces busquemos a Dios mientras puede Amén. Ser hallado. ser hallado. Porque llegará el día, dice, que muchos tendrán comezón de morir. No hay nada. Tanto tiempo que he estado con ustedes, le dice Jesús, ¿y no has visto al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú puedes decir eso? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las obras. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Millares de ángeles estuvieron en su nacimiento. Cuando fue tentado en el desierto, vinieron ángeles y le sirvieron, y se le aparecieron ángeles allí en Getsemaní. Si vosotros sois el cuerpo de Cristo, aquí hay ángeles con nosotros. Amén. Amén. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Voy a ir resumiendo para concluir, no lo quiero aburrir. Cristo es el Padre en la creación. Cristo es el Hijo en la redención. Cristo es el Espíritu de la regeneración y el Cristo impartido entre nosotros. Amén. Por eso cada uno de vosotros sois miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Oh, Jesús. Soy hijos del Dios viviente. Amén. Amén. Ay, ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos mandar a hacer un timbre, clarito, un timbre y le ponemos aquí, hijo del Dios viviente. Para que nos miremos en el espejo. Ah, diré que soy hijo del Dios viviente. Porque toda la plenitud de la divinidad. Oye, aló, mire, con esto termino. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Diga conmigo, habita en forma corporal En forma corporal. en Cristo. En Cristo. ¿Y por qué su mente se vaya para Galilea, para allá, para el Jesús de la carne? Si toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. Amén. Aquí. Amén. Jesús. Oye, nunca lo habíamos visto esa perspectiva. Amén. ¿Y por qué entonces piensas como humano? Si tus pensamientos no son los pensamientos de Él. Y tus caminos ni sus caminos. No te olvidas que la palabra es lámpara a nuestros pies Amén. y lumbrera a nuestro camino. Amén. Tienes que amar las Escrituras. Amén. Tú no puedes decir yo amo a Dios si no guardo su palabra. Amén. Tengo que amar su palabra.